Estamos continuando hoy. Bueno, hoy es la última, digamos, reflexión, enseñanza de la serie Equipados para Defender la Fe. Y el tema que vamos a estar revisando hoy, con cierta delimitación, es el tema de la bioética o la ética de la vida. Y vamos a ver algunas cosas con relación al tema, porque es sumamente amplio y el tiempo no nos daría. Entonces, para aquellos que no estuvieron antes o en alguno de los temas, quizás el sábado pasado, el sábado anterior hablamos acerca de la resurrección, Resurrected King. Omar estuvo enseñando acerca de la resurrección. ¿Quién vino el sábado pasado? Para ver si... Ok, hay varios que no vinieron, perfecto. Entonces, hablamos acerca de eso. Ya tenemos, por cierto, 4 de las enseñanzas en el canal de YouTube del YAD. Si a alguno de ustedes les interesa volver a verla o compartirla o simplemente saber que eso está ahí, por si acaso en algún momento quieren ir ahí a buscar, pues ya saben que eso está ahí. Todas las enseñanzas de esta serie se van a estar subiendo, pero hay un trabajo de edición y una serie de cosas antes de arrancar. Entonces, vamos a lo que venimos, como decía. Como le mencionaba, este es el tema de la noche de hoy. Bioética en este contexto de la defensa de la fe, porque hemos sido llamados, estimulados a preparar o a estar preparados para presentar defensa contra todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Entonces, hay una escena de la película de Sherlock Holmes en la que Watson y él salen a pasar la noche en un campo. Y de repente, Holmes le dice a Watson, óyeme, pero qué hermosa está la noche. ¿Qué tú observas? Y Watson dice, yo observo cientos y cientos de estrellas. Y él le replica, ¿y qué te dice eso? Y él responde, al ver las estrellas, pienso en las galaxias. Al ver las galaxias, pienso en los planetas. Al ver los planetas, pienso en el aspecto teleológico, el propósito de todo lo que existe. Pienso en el aspecto astronómico, de cómo estas cosas están organizadas y sus estudios. Pienso en el aspecto teológico y todo este cuadro hacia dónde apunta. Y de repente se detiene y dice, ¿y tú qué piensas? Y él le replica diciendo, que tú has perdido demasiado tiempo hablando y no acaban de robar la tienda. Muchas veces, como Watson, lo que nos ocurre a nosotros, y aquí viene un vínculo de lo que sucede con la sociedad secular en la que nosotros vivimos, es que la sociedad, tratando de ser muy sofisticada, se olvida de lo práctico. Tratando de ser muy razonable, borda lo irrazonable. Tratando de ser inteligente, se olvida de los hechos. Y al final tiene una vida que es incoherente. Pero también eso me hace pensar en una ocasión cuando 2 australianos llegaron a la ciudad de Londres y andando a altas horas de la noche se perdieron en la ciudad. Y uno le dice al otro, mira, tenemos un problema, estamos perdidos, no sabemos para dónde vamos, no podemos regresar a nuestro lugar. Pero a lo lejos ven a un hombre que viene acercándose, caminando por la acera, y ellos entonces le encuentran. Y al acercarse le dicen, Señor, disculpe, necesitamos ayuda. Y el Señor, cuando recibe esta pregunta, este era un hombre sacado, tenía algunas insignias, al parecer era un militar o un policía de alto rango, y él lo mira en un aspecto, con una mirada un poco despectiva y le dice, ¿y usted sabe quién soy yo? A lo que uno de los australianos responde y le dice al otro, bueno, ahora sí que tenemos un problema, porque nosotros no sabemos a dónde vamos y él no sabe ni siquiera quién es. Entonces el problema ahora es aún mayor. Esta pequeña ilustración, ambas la tomé de un sermón del Dr. Ravi Zacharias, nos ayuda a ver un poco de cuál es la realidad de nuestra generación, de tu generación, donde tú estás viviendo ahora, donde yo estoy viviendo ahora. Y lamentablemente eso es parte de lo que hemos estado viendo, ¿no? Cuando hemos estado estudiando el humanismo secular y todas esas cosas, que vamos a ver algo de eso a continuación.
Pero la realidad es que cuando tú haces ciertas preguntas a algunas de las personas que viven en esta generación, tú te das cuenta de lo que yo estoy tratando de decir. Tú haces preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el significado de la vida? Y si tú prestas atención a sus respuestas, tú te vas a dar cuenta que hay un poco de incoherencia. Tú haces preguntas relacionadas a cuál es tu punto de referencia moral, o cuáles son tus normativas para la sexualidad, o simple y llanamente, ¿qué es una verdad? Y cuando tú escuchas respuestas de esos, ¿no?, a quienes tú les preguntas, tú puedes confirmar que nosotros estamos viviendo en medio de una generación que aparentemente no tiene nada consolidado en su fundamento. Mientras yo me preparaba, observé una historia de una joven llamada Stephanie. Yo quiero utilizarla para introducir esta digamos, sección de desarrollo de la reflexión de hoy. Está en este libro de Ama tu cuerpo, de Nancy Pearcey, de quien de hecho tomé mucho para la clase de hoy, junto con Enseñanzas del Pastor, Miguel Núñez. Y yo quiero que tú escuches. En el 2016, Stephanie, ella es todavía, es una joven, actualmente quizá 28 o 30 años, la esposa del representante del Estado, se llama Lee Chatfield, y ella públicamente reveló que ella había tenido un aborto. Su esposo había sido avisado de que de una fuente anónima que alguien planeaba hacer pública esa información como un intento de desacreditar su trabajo. Él es un político. Así que Stephanie, la esposa de Lee, decidió salir al frente y hacer su propia confesión. Entonces ella utilizó Facebook y ella posteó en Facebook toda esta experiencia que había tenido. Ella compartió que cuando era adolescente en el bachillerato, ella participó en una fiesta en la que tomó mucho alcohol y dice ella, yo no tengo memoria de la mayoría de la mayor parte de lo que ocurrió esa noche, pero juzgando por mi apariencia y mi condición física la próxima mañana, yo supe que alguien se había aprovechado de mí. Ella escribió, y cito, 3 semanas después, yo pude darme cuenta que estaba embarazada. Fin de la cita. Ella no le contó nada a nadie, dice la autora de este libro. Y cita nueva vez, yo estaba avergonzada, tenía mucho miedo. 1 semana después, ella tuvo un aborto. Hoy, eso es Stephanie, ella llama a esa decisión la peor decisión de mi vida. Fue la forma que yo utilicé, ella dice, para salir del paso, pero desconocía que yo estaba entrando o iba a experimentar o sentir una culpa insoportable que duraría meses y probablemente años. Esto me persiguió por mucho tiempo. Esta situación me hizo llorar. Esta situación fue muy difícil hasta el punto de que muchas veces no tenía el valor ni siquiera de mirar mi propio rostro en el espejo. Esta es una de muchas historias y yo estoy seguro que ustedes conocen muchas o probablemente algunas de las historias muy parecidas. O tú sabes que quizás tú eres uno o una que ha sido protagonista de una historia parecida. Este es el tema del aborto, pero el tema de la bioética envuelve muchas otras cosas. Y a lo largo de lo que vamos a ver ahora se van a dar cuenta de algunas de esas cosas. Lamentablemente, no todo el mundo llega a la decisión o a tomar la decisión que Stephanie Chatfield tomó de dar un paso hacia adelante y cambiar y confesar su aborto en este caso. De hecho, cuando tú miras algunos de los ejemplos que hay en la sociedad que son muy comunes, uno de ellos es este. Esta escritora de la revista Times, Antonia Senior, una inglesa, nota lo que ella escribe con respecto al tema. Ella dice, no puedes separar los derechos de las mujeres de sus derechos de control de natalidad o fertilidad más bien. El único gran factor en la liberación de la mujer fue nuestro nuevo descubrimiento de la habilidad para imponer nuestra voluntad a nuestra biología. Siga con cuidado. Los cerca de 200,000 bebés abortados cada año en Reino Unido, UK, ¿verdad?, son el mal menor
Déjame devolverme para que tú entiendas lo que ella acaba de decir. Los cerca de 200,000 bebés abortados cada año en Reino Unido son el mal menor. No importa cómo definas la vida. Entonces, para defender los derechos de las mujeres, dice ella, debes estar lista para matar. Pero esto es hablando acerca del aborto, que es uno de los aspectos de la bioética. Pero ¿qué tal el tema relacionado a la eutanasia, por ejemplo? La eutanasia lo que significa es buena muerte, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de eso? Levante la mano para saber qué tanto hablo. Entonces, de hecho, en la medida en que el tiempo pasa, la eutanasia se vuelve más popular y hay más motivación en los escenarios políticos para regular eso. Yo estuve tratando de encontrar estadísticas, encontré quizás 5 países donde se ha legalizado la eutanasia. En Estados Unidos creo que hay un par de estados donde se ha legalizado eso. Lo interesante de esto es que esto es la eutanasia. Por otro lado está lo que ellos diferencian como el suicidio asistido, que no es más, a diferencia de la eutanasia, que es una muerte buena, como ellos le llaman. Eso es lo que significa buena, tanasia, tiene que ver con la muerte. Eso es como igual como evangelio, evangelio en el griego transliterado, significa buena noticia, como sabemos. Entonces, este suicidio asistido, lo que ellos lo definen como la acción que toma una persona asistida por médicos para quitar su propia vida. ¿Ok? Pero vamos a seguir avanzando. La eutanasia, pensando en esto, recordé una historia que en el 2000 y algo, finalizó en el 2005, fue muy famosa. Quizá algunos de ustedes ni siquiera estaban nacidos, pero probablemente la haya escuchado después. Esta señora se llama Terri Schiavo. Y esta dama sufrió, por alguna razón, que no vamos a entrar en detalle, efectos en su cuerpo que la llevaron a ser un vegetal. Esta es ella luego de una serie de cosas que pasaron en su cuerpo. Ahora, ¿qué sucedió con Terri Schiavo? Su esposo pidió autorización eso se llevó, se fue ascendiendo, inclusive salió a la luz pública, se le dio mucho movimiento en los medios de comunicación, llegó al Congreso de los Estados Unidos y su petición era que le autorizaran la eutanasia para que ella pudiera fallecer, porque a su juicio, a pesar de que los médicos habían, y era claramente definido por los médicos, que ella tenía reacciones o impulsos de que estaba viva, ciertos impulsos, muy mínimos, pero sí, su petición como esposo era, yo quiero que la dejen morir. A diferencia de sus padres que no estaban de acuerdo, ahí hubo una pugna, pero al final el gobierno le dio el chance a él y ella finalmente muere de inanición. Eso es que hay un momento donde dejan de suministrarle alimento, suministrarle agua y entonces, imagínense, cualquier ser humano sin comer va a fallecer. Pero eso es pensando en la eutanasia. Aquí un par de detalles con respecto al tema. En primer lugar, ¿cuál es la intención? El objetivo es evitar sufrimiento y dolor. Y claro, eso tiene mucha coherencia con el secularismo. ¿Tú sabes por qué? Porque el secularismo, los ojos del secularista no están hacia arriba. ¿Están hacia dónde? Hacia abajo. Y obviamente, si la vida termina cuando termina la vida, ¿me siguen? ¿Cuál es el sentido de sufrir y experimentar dolor? A diferencia de la cosmovisión cristiana, como lo vamos a ver más adelante, que tiene los ojos puestos hacia arriba. Y entonces tú tienes sentido y significado de por qué sufrir y por qué experimentar dolor. Está relacionada al final de la vida sin dolor y la intervención que acelera la muerte del paciente. Eso es básicamente como pudiéramos definirlo. Pero hablemos de un tema que quizás es un poco más común todavía en la fecha en la que estamos, y es la homosexualidad. A pesar de las insistentes investigaciones e intensas, todavía no se ha encontrado evidencia clara de causas genéticas, es decir, de que un ser humano nazca siendo homosexual, como hemos visto en algunas otras oportunidades. Y la doctora Piercy, ella dice, biológica, fisiológica, cromosómica y anatómicamente, los hombres y las mujeres son contrapartes unos de otros. O sea, tú no puedes concluir que la homosexualidad es un asunto genético. De hecho, vuelvo y reitero el punto de arriba, a nivel de la ciencia todavía eso ni siquiera se ha confirmado, aunque sabemos que han salido un montón de estudios, dicen que sí,
aunque también sabemos que muchos de esos estudios han sido desmentidos luego y los mismos protagonistas, científicos, médicos que han participado, han expresado, no, lo que pasa es que yo fui sobornado para traer esa información. Y ese es otro tema que no vamos a abundar en él. Entonces, nosotros podemos seguir concluyendo que la homosexualidad, a la luz de la Escritura, sigue siendo, más que un asunto de nacimiento, un behavior, una conducta del ser humano, que se inclina a abrazar sus placeres. Y la realidad es que yo digo esto con mucha sensibilidad y con mucho dolor, porque hay necesidad en la gente que vive de esta manera. Y algunos de nosotros conoce personas que han atravesado por ahí. Yo sé más o menos lo que implica, porque tengo familiares un tanto cercanos, actualmente no, pero familiares que han estado lidiando con la homosexualidad. Entonces, ¿qué hablar acerca del transgénero, el movimiento transgénero? Hay mucho que ver acerca de esto y en una ocasión, de hecho, la revista Time, fíjense que sacó en su portada, digamos, este fue el tema principal, más allá de él o ella, y cómo dicen ellos ahí en ese subtítulo, cómo la nueva generación está desafiando el significado de la palabra género. Pero yo solo quise tratar o traer a ustedes el ejemplo de Fallon Fox. Fallon Fox es un joven, nacido hombre, transgénero, convertido en mujer. Probablemente alguno de ustedes lo ha visto. ¿Alguien lo ha visto? Quizás lo que ven deportes. En el 2000, él participa en artes marciales y hace un par de años, bueno, tiene un tiempo ya, pero básicamente su labor ha sido pelear contra mujeres, porque es una mujer a la luz del punto de vista transgénero. Pero lo interesante de esto, y esta es la parte de las consecuencias muy significativas que el movimiento secular tiene, con la que el movimiento secular tiene que lidiar y va a tener que lidiar. De hecho, ya es un dilema para ellos. En su pelea, la pelea de Fox con esta joven, obviamente él ganó la pelea, por cierto. Y la dama que peleó con él tuvieron que hacerle 7 operaciones porque el hueso de la cara él se lo hundió de un golpe. Entonces, eso ha desatado un dilema. ¿Cuál dilema? El dilema para toda la Federación de Artes Marciales, que de poder evaluar, óyeme, este muchacho, esta persona, es transgénero, ¿verdad? Por lo que vamos a ver más adelante, pero físicamente él no tiene liga con una mujer. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Entonces, eso se ha convertido, como menciono, en un dilema para ellos. Así que déjenme avanzar. Lo que sucede con ellos es que, como algunos de ellos han dicho, es que ellos están atrapados en un cuerpo equivocado. La propuesta del transgénero es: yo nací con un género, pero yo tengo otro sexo distinto a mi género. Ellos dicen: yo nací siendo mujer o me siento mujer, pero cuando yo veo mi cuerpo, mi vestido de cuerpo es un hombre. Ese es el pensamiento. Y vamos a ir entendiendo un poquito esto en adelante. Ellos le llaman disforia de género, que es el desajuste entre el sexo fisiológico, lo que acabo de mencionar, el género o el aspecto psicológico. Hay causas alegadas, esas son parte de sus argumentos, bases bioquímicas, quizás causas hormonales, pero la realidad es que científicamente hablando eso no existe. Y ahí era parte de lo que yo mencionaba ahorita, de la incongruencia del pensamiento secular. Ellos por tratar de ser tan sofisticados, han rechazado los hechos, la realidad, la han obviado. Pero su inclinación ha sido hacia los deseos de la carne, hacia la idolatría, como veíamos cuando hablamos de la cosmovisión secular, porque ellos simplemente lo que han hecho es rechazar la verdad de Dios por la mentira. Entonces, niegan que la identidad de género está enraizada en la biología. Nosotros, a la luz de la Escritura, entendemos que hay un vínculo desde el punto de vista de este contexto, no teológico, desde el punto de vista moral, hay una relación intrínseca entre el alma, lo que el ser humano es internamente, y su cuerpo. No es que él es una mujer en un cuerpo de hombre o viceversa, no. Hay una relación. Dios creó un hombre y adentro era un hombre, por cierto, y por fuera también. Lo mismo con una mujer. Te pasa a ti y me pasa a mí. Pero esa es
realidad que tenemos. Ellos opinan que el género es completamente independiente del cuerpo. Entonces, quizás un ejemplo más, se llama Jessica Sabano, igual es un transgénero, un modelo y actor conocido, y él me llamó mucho la atención porque en una de sus exposiciones, al defender la cosmovisión transgénero, él dice, yo no soy mi cuerpo, y eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que le mencionaba al principio, de este tema amplio, que no vamos a entrar en todos los detalles, pero bioética básicamente lo que significa es ética, completa la frase, de la vida. Entonces, hay muchas cosas ahí, pero el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, lo que acabamos de ver, la obsesión por el cuerpo. Ustedes han notado que de un tiempo para acá, esa obsesión por el gimnasio y los hierros y todas esas cosas, como que hay una ebullición de eso. Hay gimnasio donde quiera, yo creo que hasta más casi que colmados. Pero, oigan bien, eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido y hay algo importante que tú y yo tenemos que entender aquí. Hay una productividad que se ha generado en el aspecto de los gimnasios y todo el ejercicio, la dieta y todas esas cosas, que en el fondo ese es el culto al cuerpo, ¿ok? Es el culto al cuerpo. Yo no estoy diciendo que ir al gimnasio es malo, sígame con cuidado. Ahora, lo que estoy tratando de decir es que en la historia, cuando tú la revisas, siempre que hay un impacto económico en un área de mercado, hay productividad en un área, eso tiene un trasfondo, ¿ok? El trasfondo es que la sociedad ha abrazado una manera de pensar. ¿Cuál es la manera de pensar de ahora? No, yo tengo que estar en shape, yo tengo que estar bien. Entonces vamos todo el mundo para allá. Pero detrás de eso, por lo general, como le menciono, hay una cosmovisión. Eso es parte, en este caso, la cosmovisión secular. Pero detrás de esa cosmovisión hay un ídolo, porque todo inicia cuando el ser humano rechaza a Dios y abraza cualquier otra cosa. ¿Ok? Yo no quiero abundar ahí porque ya lo vimos. Y hay otros temas, el tema de la pena de muerte. Hay un montón de temas relacionados a la bioética, pero otra vez el tiempo no nos da para enfocarnos en cada una de esas cosas. Así que, ¿cuál es mi propuesta para ustedes a partir y en los próximos quizá 20 minutos que me quedan aquí? Yo lo que quiero invitarte a evaluar es el pensamiento detrás de los aspectos bioéticos que la sociedad secular tiene. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto es lo que yo quiero proponerte a ti, yo creo que si yo como cristiano conozco la manera de pensar que hay detrás del aborto, la eutanasia, porque hay un común denominador, ¿me sigue? Yo puedo estar mejor preparado para presentar defensa cuando alguien me hable con respecto al tema, o me pregunten sobre el tema de la bioética. No importa si es fertilización in vitro, inseminación artificial, si es clonación. Al final, mi propuesta aquí, y con la gracia del Señor vamos a avanzar un poco, lo que quiero darte es el principio para filtrar todo eso. Tú no tienes que ser médico, necesariamente. Y con eso no te digo que hay que profundizar, hay que hacerlo, y yo termino con esa aplicación al final de hoy. Lo que sí estoy tratando de decir es que yo no necesito conocer todo el detalle médico para poder filtrar y decir si algo es agradable a Dios a la luz de la Escritura o no. Quizás hasta donde yo voy tú todavía estás, pero mira, ¿qué es lo que te estás presentando? Pero tranquilo, que vamos a ir corriendo al paso. ¿Cuáles son las cosas que yo debo ver con respecto a la cosmovisión secular? El humanismo es parte de la cosmovisión secular, como veíamos en una de las clases. Entonces, parte de lo que yo tengo que entender es que el humanismo habla de la ética como ética autónoma y situacional. Yo no voy a entrar en muchos detalles. El principio de la calidad de la vida, eso es lo que ellos persiguen. Otra vez, un ser humano, una sociedad que tiene sus ojos en la tierra, siempre va a perseguir sacar el mejor provecho de su vida aquí en la tierra. Ok, entonces no es de sorprendernos que ellos busquen lo que ellos llaman la calidad de la vida. Por cierto, esta semana yo leía que encontraron unos científicos, de hecho, creo que latinoamericanos, están en Europa, pero ellos dicen que encontraron la clave para no envejecer. De hecho, ellos declararon en esa nota de prensa que estuve revisando en esta misma semana, que de aquí a 30 años la gente no se va a morir. Yo a veces leo esa cosa y digo, pero ni Dios que hable así con tanta seguridad, porque ellos están ciertos de que encontraron la clave para no envejecer. Así que ellos le van a dar para adelante. Vamos a ver en 30 años a veces, ¿verdad? Entonces, aquí hay una frase, él dice, nosotros, noten lo que cita este texto, hablando de la ética del humanismo. Nosotros, no Dios,
Somos responsables de nuestro destino. ¿Se acuerdan? Arquitecto de tu destino, capitán de tu propio barco, ustedes saben esas cosas. Por tanto, debemos crear nuestro propio universo ético. Debemos procurar la transformación de una moralidad ciega y consciente en una basada en ¿qué? En la razón, reteniendo la mejor sabiduría del pasado, creando nuevos principios éticos y juzgarlos por sus consecuencias y probándolos en el contexto de la experiencia vivida. O sea, lo que él está proponiendo es, vamos a sacar a Dios de la ecuación. Ese es secularismo. El secularismo lo que busca es eso, sacar a Dios y la religión de la ecuación, separar la iglesia del Estado, pero al final es sacar a Dios del medio. Y eso es lo que ha estado haciendo la sociedad. Pero hay una frase interesante que nos ayuda a seguir comprendiendo. Este señor que está ahí ya está mayor, pero él es un ganador de un premio Nobel. Se llama todavía James Watson, ganador del premio Nobel. Un niño no debiera ser declarado, oye lo que este ser humano dice, porque él es un ejemplo del pensamiento secular. Como vivo hasta 3 días después de nacido de pasar ciertas pruebas genéticas. ¿Tú estás entendiendo eso, verdad? Pero, por cierto, este es un catedrático. Este es una de las últimas Coca-Cola del desierto, de la sociedad. El gurú del conocimiento y el saber. Entonces, él dice, oye la cita, si el niño no es declarado vivo hasta 3 días después del nacimiento, entonces a los padres se les debiera permitir elegir para permitir que el niño muera y evitar muchas de las miserias y del sufrimiento. Otra vez, notan el sufrimiento y el dolor. Su objetivo está en evitar el sufrimiento y el dolor. Entonces, para eso, él va a hacer lo que él entienda, de acuerdo a su capacidad pensante, que es mejor. Pero otra vez, ese es el pensamiento de la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo. Y nosotros tenemos que conocer dónde nos encontramos. Otra cosa importante, la persona, dicen ellos, es soberana de su propia vida. El fin justifica los medios. Medidas coercitivas promueven ellos que pudieran estar justificadas. Por ejemplo, un portador de enfermedad genética que no se abstiene de tener medidas. O sea, ellos proponen que tú tienes que coartar a la gente que tiene ciertas capacidades para dañar a otros. Y seguimos viendo cosas como esa. Pero sí, yo sé que hay algunos que están, pero ven acá, ¿dónde este hombre va? Pero no se desesperen, vamos para allá. O quizás. Ahora, en contraposición a esta cosmovisión secular, ¿cuál es el punto de vista cristiano? La cosmovisión cristiana, veamos algunas cosas. Y dijo, Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Él está entendiendo y declarando, hay uno que es Dios de todo lo que existe. Yo no soy Dios, hay Dios que es por encima de todas las cosas. O mira este próximo texto, vean ahora que yo, Deuteronomio 32, hablando del Señor, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Hay uno que controla el universo. Un par de textos más, porque en él vivimos, argumenta Pablo en Hechos 17, en uno de sus mensajes, nos movemos y existimos, así como algunos de sus poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. O sea, hay un reconocimiento claramente a lo largo de la Escritura que Dios es Dios, que Dios es el autor de la vida y de hecho, no solo el que ha creado todo lo que existe, sino que Él mantiene relación con todo lo que existe. Y la evidencia de eso fue su propio Hijo, al darlo. Entonces, en la cosmovisión cristiana, el fin no justifica los medios. Los medios deben tener su propia justificación. No todo fin o meta es bueno. Un ejemplo de eso, todo esto lo pone el pastor en su clase de ética cristiana, es relacionado al tema del aborto. ¿Qué hace la sociedad? Bueno, hay jóvenes, adolescentes que salen embarazadas. La propuesta de la sociedad es para que ella no cargue con esa consecuencia, entonces mata al niño, abórtalo. Pero ese es, desde el punto de vista ético, cristiano, la mejor decisión que se pueda tomar. Para la sociedad secular, sí. Un par de cosas más. La cosmovisión cristiana claramente te deja ver la soberanía de Dios, lo mencioné de alguna manera, la dignidad de la vida humana, que nosotros somos entes morales, sin duda alguna, el amor por el otro, como Mateo lo expresa. Mira este texto de Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. De manera que todos estos textos, y hay muchos otros, y nosotros que somos cristianos sabemos, conocemos muchos otros donde vemos el carácter de Dios revelado, la dignidad de la vida, ¿verdad? La santidad de la vida expresada también, cómo Dios lo valora eso. De manera que esto es lo que yo quizás puedo sacar algunas cosas como principio general, que es lo que me va a ayudar. En primer lugar, hay un valor a la vida.
O sea, la vida tiene valor. O sea, no puede ser que una persona que no se pueda valer por sí mismo, una persona que sea discapacitada o una anciana o un anciano que ya no puede ir a comprar sus medicamentos, que su capacidad y sus habilidades físicas han disminuido, que sea una carga para la sociedad. O sea, yo no puedo como sociedad, no debería, desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, pensar que él es un estorbo y que yo debo destruirlo. ¿Por qué? Porque hay un valor en la vida. Y hay un valor de la vida, ¿por qué? Porque nosotros somos seres humanos creados a la imagen de Dios. Eso es lo que el Génesis nos muestra. O sea, tú no eres un grupo de células bien organizadas, simple y llanamente, que en algún momento de la historia pasada, debido a que dos bolitas, dos bellugas chocaron y todo se creó, tú también naciste de ahí. Eso no eres tú, eso no soy yo. No somos un pedazo de materia. No, hay imagen de Dios en nosotros. Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él. De manera que hay un valor intrínseco en el ser humano, aún después de la caída, como hemos conocido. Esa es la razón por la que Dios valora la vida. ¿Ok? Y la razón por la que nosotros no estamos de acuerdo con ciertos aspectos del mundo secular. Entonces, este es el principio general. Ojalá que tú puedas quedarte con esto. Este es el punto donde yo trato de resumir todo lo que voy a enseñar hoy. ¿Qué es lo que yo creo, y es mi propuesta, nos puede ayudar para poder filtrar? Es el colador para evaluar todos estos aspectos bioéticos, mientras vamos investigando lo que es inseminación artificial y toda esa cosa técnica. ¿Okay? El cristiano evalúa los temas bioéticos en función del diseño original. Ok. ¿Cuál es el aspecto bioético? La clonación, vamos a evaluarlo en función del diseño original. El Génesis, el principio de las cosas, que de hecho lo encontramos en Génesis, nos muestra a nosotros cómo Dios ha diseñado todo lo que existe. De hecho, cuando tú revisas las leyes físicas que sostienen el universo y la creación, en la estratosfera, hablemos de allá afuera, todo está fríamente calculado. Yo no soy físico, pero nosotros conocemos todo lo que existe. Hay una bola que se llama Tierra que está suspendida en el universo, dentro de la Milky Way, de la galaxia donde vivimos, ¿verdad? La Vía Láctea. ¿Quién la sostiene? Las leyes de la naturaleza, dicen los científicos. Hebreos 11:1 dice: Cristo, el agente de la creación, por medio de su propia palabra. Entonces, todo esto está finamente ajustado, como de hecho es uno de los argumentos de la existencia de Dios, el ajuste fino. Pero tú sabes que no es solo eso. Si tú vas a tu cuerpo, si tú vas a tu mente, a tu corazón, tú evalúas. Aquí algunos de ustedes que están estudiando medicina y otros que son médicos. Cuando uno evalúa su cuerpo, hay un impresionante funcionamiento. ¿Dónde está lo ilógico e irracional del mundo secular? Bueno, que él agarra un iPhone o una tableta, cualquiera que sea, un iPad, y la descompone técnicamente hablando, y él dice, no, cuando tú le des ese botón, eso causa un efecto. ¿Ok? Y eso tiene un sentido. Tú aprendes, va ahí en Netflix o donde sea, TED Talk. Ahí todo el mundo es un gurú de su tema. Y hay siempre un común denominador. Cada tema tiene una causa y un efecto. Ay, ¿por qué tú no me aplicas la misma filosofía para los aspectos morales? No es lo mismo. No va a haber una causa y un efecto. O todo surge de la nada cuando no se trata de aspectos tecnológicos. Ustedes notan la dicotomía. Ustedes pueden observar la incoherencia del movimiento y el pensamiento secular. Y eso es lo que yo quiero hacer a continuación. De hecho, este es el aspecto, la teoría de la personalidad que le da soporte a todos estos aspectos bioéticos. Detrás del aborto, detrás de la eutanasia, como veíamos, del aspecto de los transgéneros, detrás de la venta de órganos de niños abortados. Todas estas cosas, detrás de eso, hoy día, prima lo que se conoce como la teoría de la personalidad. Déjame dar un poco de teoría. Peirce menciona en su libro, de acuerdo a la teoría de la personalidad, si tú eres discapacitado mental, si ya no tienes un nivel prescrito arbitrariamente de funcionamientos neocorticales, ya no eres más una persona, aunque tú obviamente sigas siendo un humano. Tranquilo con el aspecto técnico, pero eso tiene que ver con el cerebro, la neurona, ese aspecto de que neocorticales. Eso no es hablando en lengua, que estoy, que decir, sí. Pero lo que yo quiero resaltar son los aspectos que están en negrita y rojo. Fíjense que ellos hablan, tú no eres más una persona, aunque tú obviamente sigas siendo ¿qué?
¿Ustedes notan la diferencia? Lo que hace el mundo secular precisamente es traer una dicotomía, una perspectiva, un punto de vista dual del ser humano, doble. Un humano, dicen ellos, no necesariamente es una persona. Y síganme con cuidado, que esto es un punto importante. Los humanos no tienen derecho. ¿Quiénes son los que tienen derecho? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Ustedes entienden cuál es el sentido del argumento o la base del argumento de los proabortistas? ¿Ustedes han escuchado? En nuestro país tenemos élite política y de hecho uno de nuestros expresidentes, lo digo porque eso ha sido público, apoya esto. Lo digo porque es una influencia para nuestro país y parte del gobierno también. Y bueno, el pensamiento secular está regado donde sea. Pero ¿qué es lo que ellos han propuesto? ¿Por qué menciono estos ejemplos? Porque lo he escuchado de ellos. No, lo que pasa es que un ser humano no empieza a ser una persona cuando se une el esperma con el óvulo. Él empieza a ser una persona después que nace. Entonces, como es una persona después que nace, sus derechos son para una persona, no para un ser humano. ¿Me están siguiendo? Esa es su manera de pensar. Entonces, por eso hablo, y la doctora Piercy lo habla de esa misma manera. Hay una dicotomía, hay un upper story y hay un low story, como ella le llama. Hay una historia superior y hay una historia inferior. Y ellos separan, no. Ahí tú entiendes, con la comprensión de esto, tú puedes entender mejor por qué estas personas que mencionaba al principio decían, es que yo no estoy yo no soy mi cuerpo. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que lo que yo soy, mi persona, no es lo que mi cuerpo dice que yo soy. Ese es el lío que tienen esa gente en la cabeza. Aunque el bebé en el vientre es humano, aún no es una persona. Ese fue el argumento que desbordó la autorización, más bien la legalización del aborto en Estados Unidos, que sucedió en el 1973 con este caso Roe versus Wade. Entonces, quizás graficando esto para recoger, esta es su teoría, esta es la teoría de la personalidad. La persona, upper story, el punto de vista superior, ellos dicen, es la que tiene estatus legal y moral, la persona, y el cuerpo inferior, dicen ellos, que es el organismo biológico prescindible. ¿Se dan cuenta? No imprescindible, sino prescindible. O sea, yo puedo dejar mi cuerpo. ¿Me sigue? Entonces, no es de sorprendernos que en los Grammy, los Óscares, aparezcan estas personas que lamentablemente han tomado el camino de ser un transgénero y todo el mundo se pone de pie y le hace una ovación. ¿Okay? O en federaciones deportivas. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha abrazado la perspectiva secular, tristemente, pero eso es. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esta teoría? Bueno, que deshumaniza al ser humano. ¿Recuerdan el ejemplo de Fallen Fox? Hay coherencia, es homólogo que un ser humano que haya nacido hombre pelee con una mujer en una alta mansión. Ahí no es homólogo, ahí no hay mucha coherencia. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, 7 operaciones. Por cierto, yo lo estuve buscando, no lo pude encontrar por causa de tiempo, pero hace poco, probablemente ustedes lo escucharon, en artes marciales también, un transgénero mató a una mujer en un round, en una pelea de esa. No sé si alguno de ustedes lo escuchó, pero ¿por qué? Porque otra vez es desigual, eso es incoherente, por tanto deshumaniza al ser humano. Presume un punto de vista bajo del cuerpo humano, claro, porque él dice, no, es que yo no soy mi cuerpo. Entonces mi cuerpo puede tratarse de cualquier forma, porque yo soy yo y mi cuerpo es otra cosa. Así que si yo amanecí hoy queriendo ser mujer, entonces tú no tienes que meterte en eso, porque es mi cuerpo, pero mi cuerpo yo lo voy a poner como mujer. Pero si pasado mañana quiero ser hombre, entonces yo lo pongo como hombre. Entonces, esto es casi un sinsentido. Dice ella, si el cuerpo no tiene valor inherente, entonces una parte importante de nuestra identidad está devaluada. Pero claro, ¿por qué nosotros tenemos una sociedad tan dolida? Y lo vamos a mencionar un momento. ¿Por qué tenemos una sociedad tan... O sea, ella no sabe lo que es. No tiene significado, no tiene sentido. Desconoce su identidad. Y obviamente no sabe ni siquiera para dónde va. Y eso es muy triste. La dicotomía del cuerpo, persona, esto ya para resumir, esto denigra el cuerpo y la suposición táctica impulsada por puntos de vista seculares sobre el aborto, la sexualidad, eso es lo que yo le mencionaba ahorita. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, esta frase, no sé si se va a ver bien, pero esta frase del doctor Zacarías,
otra vez quiero traer la colación, la mencioné un par de clases atrás, porque yo creo que encaja. Él dice, el ser humano, en un instinto de ser racional, ha llegado a ser irracional. En un intento de deificarse, hacerse Dios, se ha desfigurado a sí mismo. En un anhelo de liberarse, se ha convertido en un esclavo. Y como Alejandro Magno, ha conquistado el mundo a su alrededor, pero todavía no se ha conquistado a sí mismo. Hoy es sábado, ayer viernes, no recuerdo el nombre del DJ sueco que murió. ¿Alguien sabe? 28 años, señora. Bueno, hasta donde leí la noticia no han querido dar las causas de su muerte. Él había tenido una operación, le sacaron, no sé si, estas operaciones de páncreas, lo que produce eso mismo. Algo de eso. Pero tú piensas en casos como ese, uno no llega a dudar mucho que haya sido una problemática de drogas o algo por el estilo. Ojalá que no, pero eso lo tengo fresco. Pero nosotros podemos buscar muchos ejemplos. Nosotros tenemos a mano. Amy Whitehouse, hace pocos años, y pudiéramos mencionar a muchos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el ser humano llega a la parte alta de la vida, donde él dice que ya yo he conseguido todo. Pero ¿sabe qué sucede con el ser humano cuando él está ahí? Él se da cuenta que nada en la vida tiene sentido. Y que todo lo que ha logrado no le da plenitud a él. No le da plenitud porque nosotros sabemos quién da la plenitud. Entonces, la generación secular ha perdido su punto de referencia. Yo me estoy embarcando hacia el final. No hay punto de referencia. La gente se comporta en función de lo como quiere. Fíjense, o sea, vamos a la universidad de nosotros. Y este es un país que todavía no está tan avanzado en el aspecto secular. Algunos piensan que nosotros no estamos en una sociedad secular, o sea, en dominicano. Pero Estados Unidos, Europa ni se diga, ¿verdad? O sea, es una locura. Holanda, que fue el primer país que autorizó o legalizó la eutanasia, y todos estos países del norte, perdón, de Europa, han perdido el punto de referencia. La gente vive como entiende. Y es difícil normatizar las cosas, inclusive. Hay carencia de trascendencia, pero claro que hay carencia de trascendencia. ¿Por qué? Porque la vida no tiene sentido. Hay que vivir todo, es el aquí y el ahora. Entonces, ¿por qué yo voy a pensar en trascender? Yo tengo que vivir mi vida hoy. El pastor nos comentaba una estadística de que el tiempo invertido en pornografía y exposición a este tipo de materiales ha disminuido. Pero ha disminuido porque la libido que el adolescente quema exponiéndose a la pornografía, la está quemando con videojuegos. ¿Ustedes están entendiendo? Las estadísticas aquí están bajando, pero no es por algo positivo, es por algo negativo. Porque ahora están más bobos. Hay dos grandes temas, dice el doctor Zacarías, en una de sus exposiciones, que el adolescente de hoy, el joven de hoy se cuestiona. Dos temas en los que se cuestiona. Número uno es lo que tiene que ver con la inmoralidad, la sexualidad, la pornografía en particular. Y el otro tema es qué tanto él va a vivir. O sea, tú te imaginas que el número de en términos estadísticos, el número de suicidios en adolescentes en rangos de jóvenes, ¿verdad? Es alarmante. O sea, no se supone como que eso no es coherente. Bueno, es que estamos cosechando consecuencia del pensamiento secular. Déjame seguir avanzando. Vive sin significado, lo he mencionado, no sabe dónde está, no sabe quién es él. Esto es una generación significativamente dolida. Es así. Y tú sabes que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, viene de ese pensamiento secular. Y nosotros hemos vivido en carne propia eso, o lo tenemos cerca, o los que están en las universidades lo pueden ver. La gente vive de apariencia. Los jóvenes viven de apariencia. Un celular, un buen vehículo. Que la gente opine bien de mí, me voy a vestir de tal o cual forma. Hay problemas en el vestir, no necesariamente, pero muchas veces nosotros, y yo creo que muchos pasamos por ahí, nos vestíamos de una manera, ¿por qué? Porque queríamos llamar la atención. Queríamos decir, hey, I'm here. Si no me ve, déjame ponerme el cabello. Sí. No estoy diciendo que el cabello de otro color es necesariamente malo. ¿Usted entiende? Pero esto es una generación dolida, una generación herida. Esto es una generación
que necesita mucho del Señor. Y finalmente, esto es una generación, por tanto, esta es una conclusión, sin esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la sociedad con pensamientos de esta naturaleza? No tiene ninguna esperanza. No solo es dolida, no solo es herida, es una generación que no tiene esperanza. Porque su esperanza está en el gobierno. Cuando tú revisas la cosmovisión secular, la esperanza del secularista está en que el gobierno va a arreglar. ¿Por qué el gobierno va a arreglar todas las cosas, señor? Miremos la historia. Nosotros estamos condenados a repetir lo que no evaluamos, decía alguien una vez. Pero eso nos pasa una y otra vez. Pero otra vez, todo esto es la causa de cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Y le dieron adoración a la criatura antes que el creador. Ahora, la grandeza de ver esto, que es una sociedad sin esperanza, es que tú y yo conocemos que hay esperanza. Nosotros sabemos dónde está la fuente de la esperanza. Entonces, por un lado, esto es una generación, esto es una época en la que te ha tocado vivir a ti y a mí, a nosotros, que no tiene esperanza. Y eso es triste, esto es doloroso. Pero a la vez, esta crisis de falta de esperanza es una gran oportunidad. ¿Tú me estás siguiendo? ¿Por qué? Porque si yo logro entender y extender esto en esa sociedad secular, Dios puede ser glorificado y los ojos ciegos pueden ser. Cuando él escribe, Mateo, hace referencia a un texto del Antiguo Testamento y habla, el pueblo asentado en tinieblas. Eso es lo que está pasando con la sociedad secular. Está entenebrecida. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Cuál es esa luz? Cristo. Esa es la luz. Y el Dios de la esperanza, en la sociedad sin esperanza, hundida en la oscuridad, hundida en la perdición, corriendo hacia el infierno, en el abismo, cayendo a miles de kilómetros por hora, todavía tiene una esperanza. Hay una mano, hay un brazo que no se ha cortado, el brazo del Señor, para salvar, para meter su mano en el fango y sacarlo del lodo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Para meter la mano en el abismo, porque el Señor tiene la mano larga. No importa dónde tú vayas, puedes tener años corriendo hacia el infierno. Él sabe meter la mano y detener nuestro viaje. Y esa es la esperanza de esta sociedad. Esa es su esperanza. No es el gobierno nuevo, no son buenas políticas, no es la educación, porque como decía un predicador antiguo, cuando un ladrón de hierro de las vías de trenes, ¿verdad? Era así. Tú lo mandas a la universidad. Cuando él salga de la universidad, él te va a robar las vías y te va a robar los trenes, porque tú lo estás educando. De manera que no es un problema de educación, es un asunto moral. Pero nosotros tenemos a un Dios que es de ¿qué? Los llene de todo gozo y paz para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu. ¿Y cuál es la esperanza? La cruz es la esperanza. Cuando el hombre quiera en su ceguedad, en su oscuridad, encontrar luz, ¿a dónde tiene que mirar? Cuando el hombre está perdido en medio de una finca o de un valle, en medio de una selva, y él quiere, espiritualmente hablando, encontrar dirección, ¿a dónde tiene que mirar? Hay una esperanza. De hecho, la cruz es sinónimo de esperanza. Porque el ser humano estaba envuelto en oscuridad, leíamos. Pero ahora luz resplandeció sobre él. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que tú tienes y yo tengo que comunicar a esta sociedad secular. Este es el mensaje que en las universidades debe ser sacudido. Usted ha agarrado un mantel de la casa en la mesa, ¿verdad? Bueno, yo lo hacía mucho porque no me gustaba limpiar la mesa, pero me tocaba a veces en mi casa. Yo agarraba el mantel, obviamente, miraba si mi mamá estaba cerca, quitaba todo y hacía así. Y sacudía. ¿Ustedes se pueden imaginar las universidades donde ustedes están que sean sacudidas con el Evangelio? ¿Ustedes se imaginan que ustedes sean instrumentos para el Señor o del Señor para sacudir a su propia generación? ¿Ustedes han pensado cómo ser instrumentos de extensión del Evangelio en la universidad donde ustedes están? ¿O ustedes han pensado alguna vez que quizás Dios los lleve a la universidad más para predicar el Evangelio que para que ustedes salgan con un título?
O quizá para dos cosas. Pero quizá hay una cosa que es más importante que otra, ¿sí o no? Si los faroles de nosotros están hacia arriba, nosotros no vamos a estar mirando hacia abajo. ¿Ustedes entendieron, verdad? Y la cruz sigue siendo la esperanza, el verbo, la palabra, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. De manera que hay esperanza por medio de Cristo y por medio del Evangelio. Y tú sabes que un detalle más, hay esperanza para el que ha fallado. Y tú sabes por qué esto es importante, porque tú puedes ser que tú hayas fallado en lo que hemos hablado, en alguna de esas cosas. Quizás hasta un aspecto ético, tú has fallado, tú has pecado, quizás una experiencia de aborto. O quizás tú conoces a alguien cercano, otra vez, como mencionaba al principio, que ha tenido esa experiencia. Yo conozco gente, y mis nombres me llegan a la cabeza, familiares míos, a hermanos de otros lugares, que han pasado por cosas como esas. Pero hay esperanza. El Evangelio nos enseña a cómo vivir, pero también nos rescata, dice John Piper, cuando fallamos en vivir de la manera como se supone debíamos vivir. ¿Ustedes se recuerdan la historia que le conté al principio? Le leí un poco. ¿Se acuerdan? Yo hablo de Stephanie. ¿Se acuerdan de Stephanie? ¿Se acuerdan cómo terminó la historia? Donde ella lloraba y decía que no se podía ni siquiera mirar en el espejo porque le era difícil. ¿Por qué? Por la experiencia del aborto, ¿cierto? Lo interesante de la vida de Estefanía es que su vida no quedó en lágrimas. Y yo quiero terminar la historia con ustedes de lo que ella publicó en Facebook. Y esa que se quedó con esa persecución en su mente, esa herida emocional por mucho tiempo, ella sigue contando algo que le pasó después de eso. Ella dice, finalmente, confió en sus padres y en ya luego su futuro esposo, quienes a la vez la abrazaron, y esto es importante, con las buenas nuevas del perdón completo y la gracia gratuita que oferta Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y ella dice, Cristo tomó mi lugar en la cruz y cargó con el peso de mi pecado de manera que yo pudiera tener vida eterna. Fin de la cita. Entonces en su post, Stephanie finalmente se dirige a las jóvenes, a las mujeres más jóvenes que están enfrentando un embarazo no planeado y dice de esta manera, y vuelvo y cito, hay centros de embarazos en crisis en nuestra área que existen con el solo propósito de ayudar a las jóvenes como ustedes. Describe. La ayuda está ahí. Tú no vas a ser juzgada. Al contrario, tú vas a ser amada y perdonado. Ten ánimo, ten valor. Y finalmente dice, sal y busca ayuda. ¿Por qué yo quiero cerrar con la historia donde termina de esta esposa de este representante político? Ese es Stephanie. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender lo que Nancy Pearcey, nueva vez, nos menciona. Mientras enfrentamos las enfermedades sociales de nuestros días, debemos movernos más allá de denuncias que puedan sonar duras, enojadas o condenatorias. Y en su lugar, trabajemos para mostrar que la ética bíblica está basada en una perspectiva positiva del cuerpo como parte de la imagen de Dios. El propósito no es ganar una guerra cultural o imponer nuestras opiniones en otros, sino amar a nuestro prójimo. ¿Cuál es el propósito? Amar al prójimo. Lo que significa trabajar para el bien de nuestro prójimo. O sea, nosotros no estamos en el public square, ¿verdad? En la palestra pública, tratando de ganar un debate. Es que nosotros estamos viendo algo más allá. Es que nosotros te amamos. Y esto es un punto importante de aplicación para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar con amigos, si no hemos estado nosotros allí, con amigos, con hermanos, con familiares que van a atravesar o han estado atravesando por cosas como esta. Un aborto, un problema de que yo no sé dónde estoy o estoy lidiando con la homosexualidad. Y tú y yo necesitamos comenzar a aprender cómo asistirles, cómo servirles, cómo expresar el amor a nuestro prójimo. Porque tú sabes que gente que pasa por ese tipo de cosas no es diferente a nosotros. No es diferente a nosotros. Cuando Pablo escribe a los Corintios, le dice,
Y hace una lista de todas esas cosas, de todos estos pecados y estilo de vida, y él dice al final, y ustedes eran estas cosas, pero ustedes eran, ya no. Entonces ahora, como ustedes no son, miren a lo que están y ayuden. Voy a pasar a terminar con esto. ¿Cómo yo puedo lidiar con la bioética? Esto es quizás un par de consejos, literalmente 2 slides y termino. Porque, ok, ya hemos visto algunas teorías, hemos revisado algunas filosofías. Ahora yo me voy. De hecho, voy para mi casa ahorita, voy para la universidad el lunes. ¿Cómo yo lidio con estas cosas? Bueno, estos son mis consejos prácticos. Ama. Sé paciente, sé compasivo, tolera. Parte de eso vimos hace un par de semanas. Responde. Cuando te hagan preguntas bioéticas, tú puedes responder. ¿Y usa qué? El diseño original. Porque Dios creó las cosas con un diseño y tú puedes filtrarlo de esa manera. Comparte el evangelio. No te quedes en responder preguntas bioéticas. Termina en el objetivo principal. ¿Cuál es? Compartir el evangelio. Y obviamente mi consejo como parte de nuestra serie es prepárate. Invierte tiempo. Otra vez. Las series de Netflix son buenas, pero hay que sacar tiempo para leer. Yo sé que no le gusta mucho a la gente. Entonces mi ánimo es, conoce las escrituras, vive el evangelio, lee sobre bioética y finalmente sirve para restaurar. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros.